Imagina despertar todos los días en una ciudad donde la crueldad era celebrada como virtud, donde los poderosos desollaban vivos a sus enemigos y apilaban cráneos como trofeos en las plazas públicas. Este no es el escenario de una película de terror, sino la realidad de Nínive, la metrópolis que hizo que Dios pronunciara una de las más severas sentencias en las Escrituras, su completa destrucción. Una ciudad tan inmersa en el mal que su propia existencia clamaba por justicia divina. El sol nacía sobre las murallas imponentes de Nínive, mientras el río Tigris reflejaba los primeros rayos dorados. Ubicada en el corazón de la antigua Asiria, en el territorio que hoy conocemos como Irak, Nínive no era una ciudad cualquiera, era la capital de uno de los más temidos imperios de la antigüedad. Con paredes que llegaban a 30 metros de altura y lo suficientemente anchas para que 3 carruajes transitaran lado a lado, la ciudad parecía inexpugnable a los ojos humanos. Los asirios habían construido un centro de poder sin precedentes. El Palacio Real, decorado con relieves de piedra que retrataban escenas de batalla y cacerías, se extendía por hectáreas de tierra con sus pisos de alabastro y columnas majestuosas. Los jardines suspendidos, irrigados por complejos sistemas hidráulicos, maravillaban a visitantes extranjeros que llegaban por las puertas monumentales. Pero detrás de esta fachada de esplendor pulsaba el corazón de una civilización que había transformado la violencia en arte. Los propios registros asirios glorificaban sus atrocidades. Construí una columna delante de las puertas de la ciudad y desuello a todos los jefes que se rebelaron contra mí, cubriendo la columna con sus pieles, se jactaba uno de sus reyes en inscripciones cuneiformes. En las calles concurridas de Nínive, mercaderes negociaban riquezas traídas de tierras distantes, marfil de África, caballos de Asia Menor, especias de India y metales preciosos arrancados de naciones conquistadas. El comercio prosperaba, alimentado por la sangre de pueblos subyugados. Caravanas de esclavos, hombres y mujeres de todas las edades, marchaban por las avenidas hasta los mercados donde serían vendidos como mercancía. Los templos dedicados a dioses como Istar y Ninurta ocupaban lugares privilegiados en la ciudad. Rituales de prostitución sagrada, sacrificios humanos y adivinaciones involucrando entrañas de animales formaban parte de la vida religiosa cotidiana. Astrónomos sacerdotes estudiaban los movimientos de las estrellas, buscando presagios divinos para guiar las campañas militares del imperio. Los niños de Nínive crecían escuchando historias sobre la gloria de los ejércitos asirios, entrenados desde temprano para admirar la brutalidad como expresión de poder. Aprenderían que arrancar los ojos de prisioneros o empalarlos a lo largo de los caminos eran demostraciones necesarias de la superioridad asiria. La compasión era vista como debilidad, la misericordia como falla de carácter. En los campos de entrenamiento fuera de los muros de la ciudad, jóvenes soldados asirios practicaban con arco y flecha, lanzas y espadas. Los carros de guerra, tirados por caballos adornados con adornos de oro y plata, eran la fuerza de élite del ejército, veloces, letales y temidos por todas las naciones vecinas. Los ingenieros militares perfeccionaban máquinas de asedio capaces de derribar las paredes más resistentes. Cuando el ejército se movía contra una ciudad objetivo, el terror precedía su llegada. Muchos se rendían sin luchar, sabiendo que la resistencia significaría torturas inimaginables. Los asirios no escondían sus métodos. «Decapité a sus guerreros y levanté pilares con sus cabezas», decía otro registro real. «Quemé a sus jóvenes y doncellas. Corté las manos de algunos y las narices, orejas y dedos de otros». El propio profeta Nahum describiría a Nínive como ciudad sanguinaria, repleta de mentiras y pillaje. El imperio construía su riqueza devorando naciones vecinas como un león devora su presa, sin dejar nada atrás más que huesos y ruinas. Israel y Judá temblaban ante la sombra asiria, pagando pesados tributos para evitar la devastación que habían presenciado en otras tierras. En el Palacio Real, el monarca asirio
vestido con túnicas bordadas con hilos de oro y adornado con joyas, recibía a embajadores extranjeros que venían a rendir homenaje. Cada audiencia era cuidadosamente orquestada para inspirar terror, guardias de apariencia feroz, trofeos de guerra macabros y, a veces, prisioneros siendo torturados a la vista de todos como demostración de lo que ocurría a quienes desafiaban el poder asirio. Los banquetes reales, servidos en platería saqueada de palacios conquistados, duraban días. Mientras músicos tocaban arpas y tambores, bailarinas se movían al ritmo de las melodías y el vino fluía sin cesar. Esclavos servían exquisiteces exóticas, constantemente atentos, sabiendo que un pequeño error podría resultar en un castigo severo o la muerte. En las cámaras interiores del palacio, escribas registraban meticulosamente las conquistas imperiales, la contabilidad de los tesoros y la administración de las provincias. La burocracia asiria era tan eficiente en organizar la opresión como sus ejércitos en ejecutarla. Mapas detallados, censos poblacionales y registros tributarios permitían al imperio extraer el máximo posible de sus dominios. En los talleres de Nínive, artesanos habilidosos creaban obras maestras de artesanía, esculturas de leones alados con cabeza humana que guardaban las puertas, relieves que contaban historias de conquistas militares y joyas delicadas que adornaban a la nobleza. La misma sociedad capaz de tanta brutalidad también producía belleza y refinamiento técnico que aún hoy sorprenden a los arqueólogos. La biblioteca de Asurbanipal, con más de 25.000 tablillas de arcilla, contenía conocimientos de matemáticas, medicina, astronomía y literatura. Textos como la Epopeya de Gilgamesh fueron preservados gracias a los escribas asirios. Este contraste revelaba la naturaleza paradójica de Nínive, una civilización que valoraba el conocimiento mientras celebraba la violencia como virtud suprema. Pero los dioses y las prácticas religiosas de la ciudad reflejaban su naturaleza. Adoraban divinidades asociadas a la guerra, poder y dominación. Los sacerdotes interpretaban presagios, buscando señales de aprobación divina para campañas militares. Los rituales incluían prácticas que, a los ojos del Dios de Israel, eran abominaciones, al punto de que él envió a un profeta reticente para confrontar a la ciudad entera. En medio de este escenario de opulencia y crueldad, apareció un hombre diferente a cualquier otro que los ninivitas ya habían visto. No era un embajador temblando de miedo, ni un mercader buscando lucro. Era un profeta hebreo, un extranjero con un mensaje alarmante. «Dentro de 40 días, Nínive será destruida», proclamaba por las calles de la capital asiria. Jonás, el profeta enviado por Dios, había inicialmente huido de la misión. Conocía bien la reputación de los asirios y temía no solo por su vida, sino también que estos enemigos de Israel pudieran de alguna forma escapar del juicio divino si escuchaban su mensaje. Después de su experiencia en el vientre del gran pez, sin embargo, finalmente obedeció al llamado divino y entró en la ciudad que representaba todo lo que su pueblo odiaba y temía. La reacción inicial de los ninivitas fue de sorpresa y escarnio. ¿Quién era este extranjero que osaba predecir la destrucción de la mayor potencia mundial? ¿Cómo podía el dios de una nación conquistada amenazar a la ciudad protegida por divinidades poderosas como Asur? Pero algo en la convicción del profeta, en la simplicidad de su mensaje y tal vez en la historia extraordinaria de su llegada, comenzó a penetrar el corazón endurecido de la población. La noticia de la profecía de Jonás llegó a oídos del rey de Nínive. Sentado en su trono, rodeado por consejeros y guardias, el monarca oyó relatos sobre el extraño profeta extranjero y su mensaje de destrucción inminente. En cualquier otro día, tal persona podría haber sido ejecutada por sedición, pero algo era diferente esta vez. Tal vez fueran las señales naturales inquietantes que venían ocurriendo, temblores de tierra, eclipses u otros presagios que los propios adivinos asirios consideraban perturbadores. Tal vez fueran rumores sobre el Dios de los hebreos, que supuestamente había liberado a su pueblo de Egipto,
con plagas devastadoras y abierto el mar. O tal vez fuera simplemente el tiempo de Dios para tocar aquellos corazones endurecidos. Sea lo que fuere, lo impensable ocurrió. El rey asirio, acostumbrado a inspirar terror en otros, sintió él mismo el peso del miedo. Se levantó de su trono, removió sus vestiduras reales, se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas, el símbolo universal del luto y arrepentimiento profundo en el mundo antiguo. El decreto real fue anunciado por toda Nínive. Todos, desde el más poderoso hasta el más humilde, deberían ayunar. Ni hombres ni animales deberían comer o beber. Todos deberían vestirse de cilicio. Todos deberían clamar fuertemente a Dios y abandonar sus malos caminos y la violencia de sus manos. Las calles normalmente concurridas de Nínive quedaron silenciosas, los mercados vacíos, los templos a los dioses asirios abandonados mientras la población clamaba a un dios que apenas conocían. El ejército, acostumbrado a derramar sangre, detuvo sus actividades. Los talleres donde se fabricaban instrumentos de tortura cerraron sus puertas. ¿Quién sabe?, decía el decreto real, si volverá Dios y se arrepentirá, y se apartará del furor de su ira, de modo que no perezcamos. Era una pregunta cargada de incertidumbre, pero también de esperanza. Ninguna otra nación había demostrado misericordia cuando fue conquistada por los asirios. ¿Por qué el Dios de los hebreos sería diferente? Sin embargo, algo en el mensaje de Jonás había despertado la posibilidad de que este Dios, diferente de sus propias divinidades, valoraba el arrepentimiento más que los sacrificios. El arrepentimiento de Nínive fue un evento sin precedentes en la historia antigua. Una ciudad entera, desde el rey hasta el más humilde ciudadano, se inclinó en contrición. No era solo miedo a la destrucción, sino un genuino reconocimiento del mal que habían practicado. Las atrocidades que antes eran motivo de orgullo, ahora pesaban en sus conciencias. Familias asirias reunidas en sus casas discutían cómo cambiar sus caminos. Soldados que habían participado en campañas brutales confesaban sus actos unos a otros. Mercaderes prometían prácticas comerciales justas. Gobernadores se comprometían a administrar con equidad, no con opresión. Jonás, sin embargo, observaba desde lejos. Había cumplido su misión, pero su corazón estaba lejos de alegre. Como israelita, conocía bien los sufrimientos que su pueblo había experimentado en manos de los asirios. La idea de que Dios pudiera mostrar misericordia a estos opresores perturbaba profundamente al profeta, que se posicionó fuera de la ciudad para ver qué ocurriría al término de los 40 días. Mientras el sol nacía en el 40º día después de la profecía, Nínive todavía estaba en pie. No había señales de destrucción inminente, ninguna nube de tormenta, ningún ejército enemigo en el horizonte, ningún temblor de tierra. Dios había visto el arrepentimiento de los ninivitas y decidido perdonar a la ciudad, al menos por ahora. No haré la destrucción que había anunciado, fue el mensaje divino. La misericordia prevaleció sobre el juicio en aquella ocasión, demostrando un aspecto del carácter de Dios que Jonás se resistía a aceptar. Su compasión se extendía más allá de las fronteras de Israel, incluso hasta los más notorios enemigos de su pueblo. El libro de Jonás termina con una lección poderosa para el profeta y para todos nosotros. Mientras Jonás se lamentaba por la planta que le había dado sombra y luego se secó, Dios cuestionó: «Tú te compadeces de la planta que no cultivaste, que creció en una noche y en una noche pereció. ¿No debería yo tener compasión de Nínive, aquella gran ciudad, donde habitan más de 120.000 personas que no saben discernir entre la mano derecha y la izquierda, y también muchos animales?» El arrepentimiento de Nínive, con todo, no duró para siempre. En las generaciones siguientes, la ciudad gradualmente retornó a sus antiguos caminos. El imperio asirio continuó sus campañas de conquista brutal, aunque con períodos de relativa moderación. La naturaleza humana, sin una transformación genuina y sostenida, tiende a revertir a los patrones anteriores. Aproximadamente un siglo después de la visita de Jonás,
Otro profeta surgiría para hablar contra Nínive, Nahum, cuyo libro está enteramente dedicado a profetizar la destrucción final de la ciudad. Esta vez no habría arrepentimiento general. Esta vez el juicio vendría sin ser evitado. «Ay de la ciudad sanguinaria», declaró Nahum, describiendo a Nínive como toda llena de mentiras y de rapiña. Sus crímenes se habían acumulado nuevamente ante Dios hasta un punto sin retorno. Las mismas paredes que parecían inexpugnables caerían como higos maduros. La ciudad que había hecho temblar a naciones enteras ahora enfrentaría su propio terror. En 612 a.C., aquello que parecía imposible ocurrió. Una coalición de babilonios, medos y otros pueblos anteriormente subyugados cercó la gran Nínive. Por 3 meses, la ciudad resistió, confiada en sus defensas formidables y en su reputación de invencibilidad. Entonces vino lo impensable. El río Tigris, normalmente fuente de vida y comercio para la ciudad, se convirtió en su verdugo. Lluvias torrenciales hicieron que el río desbordara, derribando secciones enteras de las murallas de la ciudad y abriendo camino para los ejércitos enemigos. Las palabras de Nahum se cumplieron con precisión asombrosa. Las puertas de los ríos se abren y el palacio va a ser disuelto. La ciudad que había mostrado tan poca misericordia a los demás no recibió misericordia en su fin. Los soldados babilonios y medos, movidos por generaciones de resentimiento, ejecutaron una venganza terrible. El fuego consumió palacios y templos. Los tesoros acumulados en siglos de conquistas fueron saqueados. La población fue masacrada o llevada cautiva. En cuestión de días, la capital del más temido imperio del mundo antiguo fue reducida a ruinas humeantes. La destrucción de Nínive fue tan completa que en pocas generaciones su ubicación exacta sería olvidada. Cuando Jenofonte, el general e historiador griego, pasó por las ruinas cerca de 200 años después, no reconoció lo que había sido la mayor ciudad del mundo. Para él, era solo otro montón de ruinas anónimas en el paisaje mesopotámico. La profecía de Nahum se cumplió íntegramente. Nínive está devastada. ¿Quién tendrá compasión de ella? La respuesta era nadie. Los pueblos que habían sufrido bajo el yugo asirio celebraron su caída. La ciudad que había hecho del terror una política de Estado se convirtió ella misma en un símbolo de terror, no más de su capacidad de infligir sufrimiento, sino del juicio divino sobre la maldad humana cuando ésta persiste sin arrepentimiento. Por más de 2400 años, la ubicación exacta de Nínive permaneció desconocida hasta que arqueólogos del siglo XIX descubrieron sus ruinas enterradas bajo montículos de tierra en el Irak moderno. Las excavaciones revelaron los palacios, los relieves que glorificaban la crueldad asiria y la biblioteca de Asurbanipal, confirmando tanto el esplendor como la brutalidad descritos en las Escrituras. La historia de Nínive en las Escrituras nos ofrece un contraste impresionante entre dos aspectos del carácter divino: su misericordia ilimitada ante el arrepentimiento genuino y su juicio inevitable sobre el mal persistente. Es una narrativa de oportunidad, elección y consecuencia. Cuando los ninivitas se arrepintieron en los días de Jonás, Dios demostró que su compasión se extiende a todos los pueblos, no solo a Israel, incluso aquellos considerados los peores enemigos del pueblo escogido, podrían experimentar la misericordia divina si volvieran sinceramente de sus malos caminos. Cuando generaciones posteriores retornaron a las prácticas de violencia y opresión, la paciencia divina, aunque larga, eventualmente llegó a su fin. Las mismas personas que habían recibido una segunda oportunidad ahora enfrentarían las consecuencias de sus elecciones persistentes. El juicio, cuando finalmente vino, fue tan completo que se volvió proverbial en el mundo antiguo. La historia de Nínive nos recuerda también la naturaleza temporal de los mayores imperios humanos. El poder asirio parecía absoluto y eterno para sus contemporáneos. Sus conquistas, su riqueza y su capacidad de inspirar terror parecían garantizar su permanencia. Sin embargo, como todas las potencias humanas,
acabó cayendo. Jesús se referiría a los ninivitas en su ministerio, contrastando su arrepentimiento con la dureza de corazón de sus contemporáneos judíos. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque se arrepintieron con la predicación de Jonás. Y he aquí que aquí está quien es mayor que Jonás. Esta referencia del propio Cristo subraya una verdad importante. Lo que hacemos con las oportunidades de arrepentimiento que recibimos tiene consecuencias eternas. Los ninivitas, con solo la predicación reticente de un profeta extranjero, respondieron en masa. ¿Cuánto más responsables somos nosotros, que tenemos la revelación completa en Cristo? Las ruinas de Nínive, excavadas en los tiempos modernos, proporcionaron evidencias arqueológicas sorprendentes que confirman los relatos bíblicos. Los palacios descritos en las Escrituras fueron encontrados. Los relieves mostrando las atrocidades asirias corresponden precisamente a las denuncias de los profetas. La biblioteca de Asurbanipal reveló textos que mencionan figuras bíblicas como el rey Ezequías de Judá. Irónicamente, la destrucción tan completa de Nínive ayudó a preservar muchos de sus tesoros artísticos y literarios. Enterrados bajo capas de tierra y escombros, protegidos del saqueo y de la erosión continua, estos artefactos sobrevivieron para contarnos su historia 3 milenios después. Los relieves de piedra que hoy adornan museos como el Louvre y el Museo Británico son testigos silenciosos tanto de la grandeza como de la caída de la ciudad. Los propios registros asirios, preservados en miles de tablillas de arcilla, confirman involuntariamente la precisión de las descripciones bíblicas. Mientras escribían para glorificar sus conquistas, inconscientemente documentaban las mismas atrocidades que los profetas denunciaban: deportaciones en masa, torturas sistemáticas, destrucción de ciudades enteras y una política deliberada de terror. Para el cristiano contemporáneo, la historia de Nínive ofrece lecciones poderosas sobre la naturaleza de Dios y nuestra propia condición humana. Primeramente, reafirma que la misericordia divina trasciende fronteras nacionales, étnicas y religiosas. Incluso aquellos considerados enemigos del pueblo de Dios pueden experimentar su compasión cuando se vuelven genuinamente hacia Él. En segundo lugar, nos alerta contra la complacencia espiritual. El hecho de que Dios haya mostrado misericordia una vez no garantiza que podemos continuar en patrones de pecado indefinidamente. El arrepentimiento debe producir frutos duraderos en forma de una vida transformada, no solo una pausa temporal en comportamientos destructivos. En tercer lugar, confronta nuestra tendencia humana, representada por Jonás, de querer limitar la gracia de Dios solo a aquellos que consideramos merecedores. El profeta quedó sumamente descontento con la misericordia divina a los ninivitas, un sentimiento que Jesús desafiaría siglos después con parábolas como la del hijo pródigo y la de los trabajadores de la viña. La historia continúa siendo relevante en nuestro mundo actual, donde ciudades y naciones aún practican injusticias y opresión. Las potencias modernas, como la antigua Nínive, muchas veces justifican violencia y explotación en nombre de la seguridad nacional, prosperidad económica o superioridad cultural. El mensaje profético continúa desafiando tales racionalizaciones. Sistemas económicos que explotan a los vulnerables, estructuras políticas que favorecen a los poderosos y culturas que celebran la violencia, todos están sujetos al mismo llamado al arrepentimiento que Nínive recibió. La historia nos recuerda que ninguna nación o civilización está más allá del alcance tanto de la gracia como del juicio divinos. Para comunidades de fe, la narrativa de Nínive presenta el desafío de equilibrar la denuncia profética de la injusticia con la invitación a la misericordia para aquellos que se arrepienten. Ni el silencio cómplice ante el mal, ni la condenación sin esperanza de redención reflejan adecuadamente el carácter del Dios que envió a Jonás a Nínive y más tarde a su propio Hijo al mundo. La arqueología moderna continúa revelando nuevos detalles sobre Nínive,
enriqueciendo nuestra comprensión del contexto histórico de las narrativas bíblicas. En 2015, extremistas del ISIS destruyeron partes significativas de lo que quedaba de las ruinas, añadiendo una nueva capa trágica a la historia de destrucción de la ciudad. Incluso en ruinas, Nínive continúa siendo un símbolo poderoso en el imaginario cultural y religioso. Los descubrimientos arqueológicos nos ayudan a visualizar el escenario en que Jonás y más tarde Nahum proclamaron sus mensajes. Las enormes murallas que se extendían por cerca de 12 kilómetros, con una altura de 25 metros y anchura suficiente para 3 carruajes lado a lado, nos ayudan a comprender por qué la ciudad parecía inexpugnable. Los registros asirios de sus propias atrocidades, preservados en relieve y en texto, explican por qué Jonás inicialmente huyó de su misión. Nadie quería enfrentar una civilización que se enorgullecía de desollar vivos a sus enemigos y empalarlos en estacas a lo largo de los caminos. La reticencia del profeta se vuelve comprensible a la luz de estas realidades históricas. Al reflexionar sobre la historia completa de Nínive, su poder, su arrepentimiento temporal, su retorno al mal y su destrucción final, somos invitados a examinar nuestras propias vidas y sociedades. ¿Dónde estamos en el ciclo de llamado, arrepentimiento, reforma y posible recaída? Como Jonás, muchas veces resistimos a la idea de que nuestros enemigos puedan recibir la misma misericordia que nosotros. Como los ninivitas en el tiempo de Jonás, podemos experimentar momentos de claridad moral y arrepentimiento genuino. Como los ninivitas posteriores, corremos el riesgo de volver a los viejos patrones destructivos si no cultivamos una transformación sostenida. El mensaje final de la historia de Nínive trasciende su contexto histórico específico. El Dios que se preocupa por 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda, es el mismo que se preocupa por cada persona en nuestras megalópolis modernas. Ciudades como São Paulo, Nueva York, Tokio o Lagos, con sus propias complejidades de gloria y miseria humanas, están igualmente bajo su mirada compasiva. El llamado al arrepentimiento genuino y a la transformación duradera permanece tan urgente hoy como en los días en que un profeta reticente caminó por las calles de una ciudad condenada, ofreciendo un mensaje de juicio que sorprendentemente abrió camino para la misericordia.